Continuando con esta maratón de Gundam, y partiendo de que ya analizamos la primera serie de Gundam, así como también Z Gundam, su secuela directa, toca ahora analizar Double Z, la que para muchos es una de las series de Gundam más infames, una de las más odiadas, y sin embargo es de hecho una de mis favoritas. Ahora hay que partir por algo muy simple. Double Z es tremendamente odiada dentro del fandom de Gundam, por el hecho esencialmente de que, y esto hay que reconocerlo, se nota bastante una diferencia muy grande en el tono en comparación con su precuela directa. Es decir, si bien es cierto que yo prefiero infinitamente el tono, digámoslo así, más relajado, el tono más tranquilo, el tono más, digámoslo así, estúpido que tiene Double Z, lo cierto es que no puedo negar el hecho de que se siente rara la diferencia, partiendo del hecho de que Double Z empieza inmediatamente donde termina Z Gundam, es decir, con el AUG prácticamente destruido, con el AUG prácticamente al borde de desaparecer. Es raro ver que literalmente, si la serie anterior terminó con prácticamente casi todos los integrantes del AUG muertos o desaparecidos en combate, esta empiece literalmente con una pelea hecha con naranjas. Sin embargo, ¿por qué digo que esta serie en comparación con la anterior sí que me gusta? Pues bueno, se debe esencialmente a que Double Z Gundam tiene prácticamente todo lo que yo personalmente ando buscando en una serie de Gundam. Es decir, peleas pijudas, listo. Diseños mecánicos copados, listo. Personajes carismáticos, listo. Buenos villanos, listo. Un protagonista con huevos, también listo. Char, bueno, aquí tenemos un rubio que está en Sion y es medio loliconero, así que más o menos listo. Empezando por las cosas más superficiales, todo hay que decirlo, los diseños mecánicos de esta serie sin dudas me gustan mucho más que los de la serie anterior, empezando justamente por el Gundam protagonista, el cual afortunadamente en Double Z es introducido mucho más rápido en comparación con la serie anterior. He de reconocer que al principio no me gustaba mucho el diseño del Double Z, pero rápidamente se le agarra gusto, principalmente por el hecho de que a diferencia del Z normal, en el Double Z, bueno, se reconoce mucho más lo que viene a ser la silueta general de un Gundam, así como que también parece prácticamente como si hubiesen agarrado el Gundam Mark II y le hubiesen metido esteroides. Es decir, si bien es cierto que parece excesivamente voluminoso, me gustan detalles como por ejemplo esos sables gigantescos que prácticamente ni siquiera puede cerrar el puño cuando los agarra. O el hecho de que a diferencia de la mayoría de Gundams, este no tiene un escudo, sino que por el contrario las alas, el modo en el que se transforman, quedan tan expuestas que prácticamente hacen las veces de escudo. Lo mismo con otros Mobile Suits que aún para la fecha se sienten bastante elegantes, se sienten bastante bonitos, como por ejemplo el Bawu, el cual he de decirlo, me encanta su diseño. El Queen Mansa, el cual se siente claramente como el predecesor de lo que más adelante en Unicorn sería el Kshatriya. El Hanma, el cual se siente bastante original el modo en el que funciona su brazo, o un favorito personal, el cual analizaré más adelante para una serie posterior, el cual es el Kapul. El cual, si bien es cierto que a mucha gente puede que no le guste y sin duda tiene una forma muy extraña, justamente su forma rara evoca mucho más a la idea de que se trata de un Mobile Suit totalmente hecho para el agua, evoca mucho más la idea de que se trata de un Mobile Suit que es tan diferente a los demás que claramente está hecho para un entorno diferente al espacio. No por nada muchos de estos diseños mecánicos continuarían siendo los mismos para lo que más adelante fue Unicorn. Por otro lado, en lo referente específicamente a los personajes, pues bueno, empezando por lo que vienen a ser los personajes secundarios, tenemos una paleta bastante amplia, cosa que afortunadamente, a diferencia de lo que pasó con la serie anterior, me gustan infinitamente mucho más sus personajes. Si hay algo que no me gustó de Z Gundam es el hecho de que si bien es cierto que el roster de personajes era amplio, no se sentía que ninguno, o al menos no la gran mayoría, fuesen lo suficientemente carismáticos, no se sentía que se diferenciasen lo suficiente entre ellos, cosa que afortunadamente no pasa en Double Z. No voy a negar el hecho de que en esta serie los personajes son mucho más caricaturescos, pero por lo menos son carismáticos, es decir, tenemos un poco de todo. Tenemos a chica prepotente, tenemos a chica ruda, tenemos a cobardes, loli, protagonista copado, villanos payasescos pero carismáticos, estilo equipo Rocket, y la mitad de un clon de Char. Especialmente quisiera destacar tres personajes los cuales me parece que son los que más destacan en esta serie. Por un lado tendríamos el caso de la villana principal, es decir, Haman Karn, la cual en esta serie brilla todavía más de lo que lo hizo en la serie anterior, ya que se explota mucho más lo que viene a ser su personaje. Es verdad que sí, algo que no me gusta mucho hasta ahora es el hecho de que el personaje de Haman
No se ha explorado demasiado su pasado con Char Aznavour, por lo menos no en lo que vienen a ser producciones animadas, porque si bien es cierto que existe un manga y una novela que lo explican, lo cierto es que me hubiese gustado mucho más que se viese un poquito más respecto a esa relación con Char para explorar más en el pasado de Haman. Por otro lado tendríamos a Yudo Asta, el cual sin dudas es uno de mis protagonistas Gundam favoritos, porque si bien es cierto que se popularizó mucho esta imagen con cara de pendejo él mismo, lo cierto es que es uno de los protagonistas con las motivaciones más comprensibles, es decir, se trata de un protagonista el cual manda a la reverenda chota la cadena de mando por el hecho de que en esencia viene de un mundo estilo Mad Max. De paso, un protagonista el cual tiene motivaciones muy claras por el hecho de que gran parte de la serie su motivación principal es, en esencia, rescatar a su hermana. Una motivación bastante comprensible, en donde por lo menos el protagonista se establece que tiene motivaciones muy claras de por qué está en el linaje Largama. Solamente para que más adelante, incluso cuando esa motivación ya desaparece, él continúe en la nave, no por el hecho de que sienta la obligación moral, sino por el hecho de que ahí es donde están las personas que le importan. Insisto, un protagonista dentro de lo que cabe bien hecho. Y por último, el caso de Bright Noah, el cual es un personaje que conforme ha ido avanzando la franquicia, ha ido volviéndose poco a poco, por llamarlo de algún modo, más tolerante, porque si bien es cierto que en la primera serie lo veíamos bastante altanero y sobre todo se hicieron bastante populares las escenas en las que le daba una verguiza a Amuro, poco a poco se va volviendo más y más paciente, especialmente partiendo del hecho de que en esencia él es el único militar de verdad en el Argama a partir de cierto punto de la serie y esencialmente es el único adulto de la misma, siendo que el resto de la nave está conformada esencialmente no solo por adolescentes, sino que además adolescentes que vienen de un mundo estilo Mad Max, por lo que no se puede esperar que ellos sigan órdenes. No se puede esperar el hecho de que ellos sigan la cadena de mando como si fuesen militares de verdad, por el hecho de que en esencia son civiles que están metidos en todo el embrollo de manera accidental. Un cuarto personaje que me gustaría destacar es nuestro pseudoclon de Char, es decir, Glemmy Toto, el cual, si bien es cierto que es un villano que comienza de un modo bastante ridículo y hasta patético, lo interesante de Glemmy Toto es el como poco a poco, especialmente a partir de la mitad de la serie, se va volviendo cada vez un personaje más y más turbio, como lo que en un comienzo parecían simplemente intentos desesperados por controlar a los demás intentos muy patéticos, poco a poco revelan el hecho de que se trata de un personaje manipulador y sobre todo un personaje muy posesivo. Lo que comienza viéndose como de una manera un poco ridícula, pasa a volverse paulatinamente en un personaje más y más turbio. Ahora, aparte del tema de que los personajes están bastante ocupados en Double Z Gundam, se suma el tema de la trama. Soy consciente de que, como mencioné antes, a mucha gente no le gustó la trama de esta serie por el hecho de que, en esencia, hay que tomar en consideración que prácticamente la primera mitad de la serie es bastante lenta y sobre todo la primera mitad de la serie es bastante estúpida, es una mitad bastante ridícula. Desafortunadamente esto, y es algo que ya tengo que ir comentando por el hecho de que para cuando analice Turn A también va a ser un problema recurrente, las series de Gundam normalmente tienen un comienzo bastante lento y les toma un par de capítulos empezar a ponerse interesantes, especialmente las del Universal Century. Sin embargo, he de decir que en el caso de Double Z Gundam, el hecho de que justamente tenga personajes tan estereotípicos, personajes tan, digámoslo así, sencillos, personajes que se diferencian tan bien entre ellos y que generan interacciones interesantes entre sí, ayudó bastante a hacer que los primeros capítulos de la serie fuesen bastante ligeritos. Así como que también es más o menos a partir del capítulo 10 que la serie ya se empieza a ir poniendo más interesante, que empiezan ya a surgir las tramas principales, que empiezan a aparecer los personajes que van a tener mayor relevancia más adelante, como por ejemplo Glemmy Toto o el secuestro de Leina. Así como que también, insisto, tal y como mencioné antes, por lo menos no hace falta esperar hasta la mitad de la puta serie para que salga justamente el Gundam protagónico. Es decir, en la primera serie de Z hay que esperar casi hasta la mitad de la serie para que salga el Double Z, ya que la primera mitad de la serie es estar viendo al Gundam Mark II, un Gundam que francamente me parece todavía más aburrido en cuanto a diseño. Mientras que para esta serie, a pesar de que durante los primeros capítulos utilizan tanto el Mark II como el Z Gundam, es a partir del capítulo 11 que aparece formalmente el Double Z Gundam, pero incluso antes del capítulo 11 ya se veía lo que iba a ser el Double Z por el hecho de que ya aparecían en capítulos anteriores los core que conforman el cuerpo del Double Z. Insisto, son pequeños detallitos que hacen que la serie se sienta algo más dinámica de lo que lo fue Z Gundam.
Más adelante se nos presentan otras tramas que serán también muy relevantes para la serie y que incluso van a ser muy relevantes para lo que viene a ser Unicorn, como por ejemplo la aparición de El People, personaje que será muy importante más adelante para la serie y que tendrá cierto grado de relevancia para Unicorn, pero eso es para otra historia. Y digo que es un personaje relevante por el hecho de que ella en cierto modo se convierte en una de las motivaciones, se convierte en uno de los, digámoslo así, motores de la trama, por el hecho de que ella se convierte en uno de los motivos de por qué Yudo Asta está peleando dentro de la Argama, convirtiéndose ella en una suerte de hermana adoptiva. Sin embargo, cuando la serie se pone realmente interesante es a partir de la mitad, es a partir del momento en el cual ya empieza a salir Haman Karn. El motivo de por qué es el punto en el que la serie se empieza a poner interesante es por el hecho de que es el punto en el que la serie empieza a ponerse algo más madura sin llegar a volverse aburrida como en el caso de la ya mencionada Z Gundam. Es decir, tenemos cosas como que por ejemplo, Yudo piensa que su hermana ha muerto, tenemos cosas como por ejemplo el ataque a Dakar, el hecho de que poco a poco se va revelando cómo Glemmy Toto es alguien enfermizo, alguien extremadamente posesivo, la prácticamente desaparición de los primeros villanos de la serie durante estos capítulos por el hecho de que eran villanos mucho más ridículos y que regresarán más adelante pero con tramas más serias. Luego tendríamos lo que viene a ser el ataque de Dublin, lo que en esencia viene a ser una especie de versión menos grave de lo que justamente empezó el conflicto de la Guerra de un Año. Es decir, en general la conclusión que quiero sacar con esto es el hecho de que Double Z se va poniendo poco a poco más y más seria, siendo que incluso más adelante, ya durante los últimos capítulos, para cuando regresan los dos villanos, digámoslo así, caricaturescos que tenía la serie, los mismos empiezan a tomar un rol cada vez más serio. Ya no se sienten tanto como villanos de caricatura, ya no se sienten tanto como villanos de comedia, sino que se sienten como villanos que sí que pueden llegar a ser una amenaza, o directamente, como es el caso de Chara, una villana con la cual se siente algo de empatía, se siente algo de lástima por lo que le hicieron, básicamente lavarle el cerebro muy al estilo de El People. Para mí, si acaso, esta es una de las partes, digámoslo así, mágicas que tiene Double Z, y es el cómo la serie va madurando conforme el conflicto se va volviendo cada vez más serio. Tenemos en consideración el hecho de que literalmente los protagonistas acaban en la nave por accidente, y son básicamente un montón de chatarreros, son prácticamente un montón de adolescentes que no tienen prácticamente educación alguna. Que sí, es verdad, Yudo es valiente, más no poder, pero también es verdad que es más tonto que una piedra. Y no es sino hasta que empieza a ver las consecuencias del conflicto, no es sino hasta que empieza a desesperarse realmente al haber desaparecido su hermana, que la cuestión se empieza a poner más seria y que él se empieza a poner los pantalones de protagonista como Dios manda. Y es que, a ver, es una serie que yo realmente no tenía mucha intención de ver porque había escuchado cosas muy negativas respecto a Double Z Gundam. Es decir, por un lado había escuchado que esta serie es prácticamente de relleno, ya que sus repercusiones no tienen mucha importancia para lo que viene a ser Char Counter Attack y apenas llega a ser, si acaso, una nota a pie de página para entender a Márida en Gundam Unicorn. Y las cosas que había escuchado de la serie no eran muy positivas, insisto. Yo lo que había escuchado es que la serie es extremadamente estúpida. Hay que ser muy tolerante con ella y es una serie que se siente muy diferente al resto del UC, pero he de decirlo, es una serie que en mi caso fue todo lo contrario, es una serie que se me hizo ligerita, es una serie que fue justamente lo que yo estaba buscando. Yo no estoy buscando una historia pretenciosa, no, lo que estoy buscando es simplemente robots gigantes partiéndose la madre y personajes carismáticos, con eso me doy por servido. No puedo negar el hecho de que Double Z no es realmente muy importante para lo que viene más adelante, hasta el punto en el que apenas si hemos sabido algo otra vez de sus protagonistas, aunque bueno, si somos justos también es verdad que apenas si hemos vuelto a saber algo de Sayla más y aún así ella sigue siendo uno de los mejores personajes femeninos de Gundam, pero bueno. Pero es una serie que si vieron Double Z y les gustó, o incluso si no les gustó como fue mi caso, esta sí que la puedo recomendar bastante, es decir, aunque no sea realmente muy importante para lo que viene a ser el lore general de la franquicia, y aunque es verdad que es una serie un poco larga y con capítulos de relleno, igual que básicamente todas las series de ese momento, aún así puedo recomendarla muchísimo. Y aún así, a pesar de todas sus falencias, fácilmente se ha convertido en una de mis series de Gundam favoritas, se ha convertido en una de las que más disfruté viendo, por lo que valoración final. Nunca había visto tanta caca junta, fue un espectáculo impresionante. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy un Nico Lunatic, y en el siguiente video voy a estar analizando, como manda la costumbre en este mes de Gundam, estaré analizando
un contenido un poquito diferente, pero que creo que va a ser muy necesario, siendo que será un poco difícil analizar una película, pero es que es totalmente necesario para continuar con esta saga del Universal Century, especialmente para cerrar la tetralogía original.